De acuerdo con la Constitución Política, en Colombia rige un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, señalando como responsable al Estado, a la sociedad y a la familia. En Colombia la educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y comprende como mínimo un año preescolar y una educación básica. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Al momento de hablar de currículo, tenemos que tener varios aspectos en cuenta. Podemos empezar por definir lo que queremos lograr con un currículo. Es decir, qué tipo de ciudadano queremos para nuestra futura sociedad. Un componente operativo o tal vez un ser con habilidades, actitudes, competencias y una visión crítica sobre los problemas que marcan su realidad. Es la ley estatutaria que señala las normas generales para regular el servicio público en la educación. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación y define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar, básica, primaria y secundaria y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, señoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieran rehabilitación social. El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación formal, no formal e informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. La Ley General de Educación introduce importantes cambios en el objeto y en los fines de la educación, plantea los proyectos educativos institucionales, PEI, los cuales deben ser trabajados con autonomía, de acuerdo a las necesidades particulares de cada institución, con el fin de lograr la formación integral del educando, el plan de estudios que relaciona las diferentes áreas con las asignaturas y con los proyectos pedagógicos, el establecimiento de un sistema nacional de evaluación de la educación, competencia del Ministerio de Educación para regulación del currículo a través de los lineamientos generales de los procesos curriculares. Como parte integral del servicio educativo, la Ley General determina la atención educativa de las poblaciones, personas con limitaciones o capacidades excepcionales, educación para adultos, educación para grupos étnicos, educación campesina y rural y la educación para la rehabilitación social. La Ley 30 del 92 de Educación Superior es el marco en la cual el Estado, de conformidad con la Constitución Política y con la Ley General de Educación, organiza el servicio público de la educación superior, garantizando autonomía universitaria y la financiación para la prestación del servicio educativo. La ley establece mecanismos de regulación, control y vigilancia dirigidos a garantizar la calidad del servicio. Los decretos complementarios de la Ley General de Educación reglamentan aspectos pedagógicos y organizativos. Estas normas se aplican al servicio público de educación formal que presten los establecimientos educativos del Estado, los privados y los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la calidad, continuidad y universalidad del servicio público y la educación, así como el mejor desarrollo del proceso de formación de los educandos. Mitad del crecimiento en el Producto Interno Bruto se puede explicar por el aumento en los ingresos de la población que tiene un nivel universitario. Podemos ver, como en otras ediciones, que el riesgo de desempleo para aquellos que tienen un menor nivel educativo es mucho mayor y que la prima salarial para aquellos que han alcanzado el nivel universitario se sigue manteniendo a pesar de la crisis. El mercado laboral ha cambiado radicalmente en los últimos años y esto se puede ver en la inclusión de las nuevas generaciones que tienen un diploma universitario. Si las sociedades siguen avanzando hacia sociedades de conocimiento, se puede esperar que esta tendencia se mantenga. Otro dato interesante en esta edición es la alta participación de los niños de 4 años en la educación y podemos ver que un 80% de estos niños ya están escolarizados a esta edad, lo que permite mejorar las perspectivas en términos de desempeño y de equidad a más largo plazo. La educación es un campo científico.
Algunos autores hacen referencia a la educación como ciencia y desde otras posturas, otras perspectivas, se habla de ciencias de la educación. También deben considerarse otros aspectos históricos y de contexto. Aunque hay diferentes zonas culturales, de diferente tradición histórica, en general se puede decir que el interés de las personas en su formación académica es menor que en otros contextos internacionales, pero hay que tener en cuenta que no se trata solamente del asunto científico o del asunto educativo, sino también precisamente de esos aspectos culturales en donde inciden también los aspectos económicos, políticos, éticos que conforman toda la complejidad de la sociedad de un país. Relacionar el currículo escolar. Los profesores y los alumnos suponen uno de los cruces temáticos más interesantes en el pensamiento educativo, no solo porque pone en contacto tres componentes básicos del mismo, sino porque toca muy directamente la práctica educativa, siendo esencial considerar esta interacción para entenderla y poder cambiarla. El currículo es la partitura de la cultura escolar en contenidos y formas pedagógicas, y los profesores y los alumnos son los intérpretes que la desarrollan manifestando su estilo personal. Jimène Sacristán. El estudio del currículo no puede hacerse más que considerando esto como un producto histórico social que cambia, como todas las construcciones sociales, como varían las circunstancias, como son reformuladas las ideas y los ideales, como cambia el orden de los discursos y la ordenación de la vida social en general. Es muy importante y oportuno hacer una pequeña reflexión sobre el término currículo, derivado de su homólogo latín currículo, que significa carrera, corrida, también del verbo correr, rodar, además significa una pista circular de atención, chemis. Incluso este significado epistemológico nos recuerda las visiones vulgares que miran a la escuela y al periodo de escolarización como una carrera, como unos cursos que vamos recorriendo sucesivamente hasta llegar a la meta, como un ciclo paso a paso para lograr una finalidad, son los caminos de aprendizaje, la obtención de alguna titulación o diploma. Al tratar de acercarnos al concepto de currículo no podemos olvidar que es una realidad histórica y que como tal ha sufrido una evolución en su práctica y en la forma de concebirlo. Los fundamentos del currículo ocupan un lugar destacado en el campo del educativo. No obstante, el concepto del mismo es muy relativo, donde cada autor ajusta su definición en vinculación con su campo de acción. ¿Cómo pueden organizarse efectivamente estas experiencias educativas? Las actividades y experiencias para que sean eficaces y coherentes con el programa general tienen que ordenarse en unidades, cursos y programas. Ninguna experiencia aislada tiene un defecto profundo en el alumno. Los puntos de referencia para estructurar la experiencia son múltiples y de diversa amplitud de asignaturas, áreas más amplias, temas generales, lecciones, unidades didácticas. Las normas colombianas que definen, regulan y dan pautas para el diseño del currículo en los establecimientos educativos diferentes del país son directamente las siguientes. Primero, Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. Segundo, Decreto 1860 de 1994. Tercero, Resolución 2343 de 1996. Cuarto, Decreto 1290 de 2009. Quinto, lineamientos curriculares de las diferentes áreas, que los estaremos viendo en otra sesión, al igual que estándares básicos de competencias en diferentes áreas. Si usted ha leído o escucha reportes y noticias sobre educación, probablemente habrá notado que periódicamente surge gran interés por los países en que los estudiantes obtienen los mejores resultados en lectura, matemática o ciencias, y por saber dónde se ubica su país en este esquema. Probablemente usted también ha escuchado o leído la palabra PISA en relación con algunos de estos reportes. ¿Qué es PISA? PISA es una sigla que quiere decir Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante. Es una creación de la OSD. ¿Y qué es la OSD? Es otra sigla que quiere decir Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OSD reúne a 34 países con el objetivo de desarrollar mejores políticas para mejores vidas. A finales de los años 90, los países miembros de la OSD propusieron la idea de medir si los jóvenes de 15 años en el mundo están bien preparados para participar en la sociedad. Se eligió 15 años en lugar de 12 o 17, porque la mayoría de los estudiantes que tienen 15 están próximos a completar su escolaridad obligatoria.
Expertos en el campo de la educación de todo el mundo trabajaron juntos para crear una prueba de 2 horas que tiene como foco asignaturas claves, como lectura, matemáticas y ciencias. Los países participantes decidieron administrar la prueba cada 3 años. En resumen, podemos señalar que la sociedad contemporánea, por una parte, necesita planear y ejercer ciertos procesos burocráticos durante la gestión del proyecto curricular, pero se debe evitar el riesgo de despojar a la educación de su dimensión histórica, pedagógica, social y cultural, pues desde esta perspectiva curricular la educación puede ser reducida a una mera técnica, despojada de los avances de la ciencia y la técnica en el contexto social, lo cual podemos resumir en una posición por la eficiencia. Finalmente podemos apuntar que esta situación puede cambiar si la construcción del currículo emerge desde una perspectiva experiencial de los acontecimientos de la práctica en la acción, donde convergen dialécticamente la teoría y la práctica. Por lo tanto, constituye una nueva interpretación del currículo para poder abordar las diferentes dimensiones, alternativas e indagaciones que subyacen en los complejos procesos de enseñanza-aprendizaje, donde se invalidan las fuerzas de las decisiones anticipadas y una contextualización racional. PISA muestra a los países cómo están en relación con otros países y también en relación a sí mismos, respecto de cuán efectivos son al educar a sus niños. PISA no dice esta política o práctica educativa causa ese efecto, más bien muestra que es posible y señala semejanzas y diferencias entre sistemas educativos alrededor del mundo. Esto ayuda a los gobiernos a repensar sus propias políticas y diseñar algunas nuevas para mejorar el rendimiento escolar de sus estudiantes. También ayuda a que los gobiernos, educadores y padres monitoreen el progreso de su país hacia un sistema educativo más exitoso. De hecho, muchos países ahora fijan objetivos nacionales y estándares basados en los resultados internacionales de PISA.